Si hoy tuviera que empezar a dibujar manga desde cero, haría esto. Bon Bladonte. Si cuando empecé llego a saber esto que te voy a contar, me habría ahorrado años de bocetos horribles, muy feos, frustraciones de todo tipo y un montón de esas noches preguntándome si alguna vez podría dibujar algo decente y no un furro artrósico de mierda, porque sé lo que es perder el tiempo en cosas que no funcionan y sentir que todo el mundo avanza menos tú, sobre todo comparándonos en las redes sociales, donde había dibujos del Olimpo con los que mi furro artrósico de mierda no podía competir. Ahora que llevo más de 10 años dibujando manga y he aprendido muchísimas cosas, no dejo de pensar que si hubiese seguido un plan claro desde el principio, habría mejorado en meses lo que a personas como a mí les ha llevado años. Y esto no es joda, mi bro. Hoy voy a contarte qué haría exactamente si empezase de cero, sabiendo todo lo que sé ahora. Y ojo, he ordenado estos 5 hábitos de menos importante a más importante, porque el último consejo es el que más puede hacerte mejorar. Esto va principalmente de dibujo manga, pero también voy a colar algún detalle sobre narrativa visual, porque el manga no se trata solo de dibujar bien, sino de contar historias que enganchen. Por eso, hoy en Píntame Esta, si tuviera que empezar a dibujar manga, haría estas 5 cosas. Te puedes hacer pro sin pagar un paveni. Es muy común que al empezar muchos creen que necesitan las herramientas más caras para hacer buenos dibujos, pero la realidad es que los materiales no hacen al artista. No te hace falta la tablet Turbo Pepino, Místico Bórrame Esta generación 6, ni el galleto pitufeador. Y por supuesto no te hacen falta ni los Copic Markers ni los Prismacolor. Al principio no importa nada de eso y puedes empezar a practicar seriamente por 0 pavos. Un sketchbook barato y un lápiz Fashi o un portaminas del 05. Esto de entrada te quita presión y te da libertad para dibujar sin miedo a desperdiciar hojas o a arruinar materiales caros, porque al principio, spoiler, vas a hacer cosas muy feas porque no le sabes. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? porque elimina una excusa muy común. No tengo las herramientas correctas. Mira a Takehiko Inoue de Vagabond. Empezó dibujando en cualquier papel que encontraba. Inoue incluso ha contado que durante sus inicios usaba cuadernos escolares para practicar los de las rayas, mi bro. Eso es sacrilegio. Mejor usa folios. Hoy en día, sus bocetos rápidos hechos con herramientas simples son casi tan impresionantes como sus obras finales. Además, muchos mangakas como Naoki Urasawa, de Monster o de 20th Century Boys, insisten en que lo importante no es la herramienta, sino las historias que cuentas con ella. Él mismo empezó con materiales sencillos, mientras el pibe pulía su narrativa visual. Y no te preocupes por los detalles técnicos al principio cuando empieces a practicar, mi bro. Usa tu sketchbook de 0,5 céntimos para crear mini storyboards. Dibuja pequeñas viñetas con composiciones básicas. Un plano general, un primer plano para mostrar emociones, un plano detalle para enfocar objetos claves. Esto te va a ayudar a entender cómo contar historias visualmente desde el principio, desde el inicio de tu camino. ¿Cómo te ayuda a mejorar utilizar Cosa Barateli? Te obliga a concentrarte en lo que realmente importa. Tu trazo, tu forma, tus ideas. Dibujar sin preocuparte por arruinar un cuaderno caro te da libertad para experimentar y cometer errores, que es donde realmente se aprende. Además, cuando trabajas con lo básico, te das cuenta de que tu habilidad mejora mucho más rápido que cuando dependes de herramientas sofisticadas. Y escucha, mi bro, voy a ser directo. Si no haces el siguiente punto a diario, no esperes mejorar. Puedes seguir culpando a tus herramientas, al tiempo, al horóscopo, pero te lo advierto, cuando veas lo que te voy a contar en el próximo punto, te vas a dar cuenta de que la única cosa que te separa de dibujar como un profesional ¿eres tú? Haría estudios diarios de mini paneles de manga. Así es. En lugar de intentar dibujar páginas enteras, que es agotador, frustrante y muy difícil si estás empezando, céntrate en copiar pequeños paneles de manga cada día. Los que más te gusten. Tus mangas favoritos pueden ser de furros si eres de esos o da vergüenza. Puede ser un panel de un personaje expresando sorpresa, una mano sosteniendo una espada, una pose dinámica. Dibuja fragmentos, no escenas completas. Esto es interesante porque aprendes a desmenuzar lo que hace un buen panel. Eiichiro Oda de One Piece, papá Oda, el mangaka más comprado de la historia, no lo dice tu primillo chico o tu vieja, ha dicho que dedica horas a perfeccionar cada panel para transmitir la emoción exacta. Incluso algo simple como un personaje mirando al horizonte tiene un propósito narrativo claro. Además, copiar paneles de maestros te hace absorber sus técnicas de forma natural, cómo usan líneas para guiar la mirada, cómo simplifican detalles para dar dinamismo, cómo transmiten emociones con un par de trazos. Es un ejercicio brutal que
hace que por simple cercanía aumentes mucho tus habilidades. Es más, como truquito, haz esto también. Cuando copies paneles, fíjate en cómo los mangakas guían el ojo del lector. Usan líneas diagonales para crear tensión, planos cerrados para intensificar una emoción. Copia esos recursos y luego juega a modificar un panel para contar una historia distinta. Por ejemplo, un mismo rostro con una sombra suave puede transmitir tristeza, pero con sombras más duras puede expresar rabia. Cada panel pequeño que estudias es una pieza de un puzzle gigante. Al final, juntar todas esas piezas y crear una página completa se vuelve mucho más fácil. Dibujar paneles pequeños a diario también mejora tu ojo para la composición y tu habilidad para simplificar, dos cosas clave en el dibujo manga. Además, cuando solo tienes que dibujar un panel, eliminas la presión de terminar un dibujo enorme y te enfocas en mejorar poco a poco. Lento pero seguro. Y ahora has desmenuzado paneles, robado trucos de los maestros y afinado tu ojo sin darte cuenta. Eso está bien. Pero aquí viene lo bueno. Lo que convierte todo ese esfuerzo en progreso real no es suerte ni talento. Es un pequeño hábito diario que cuando lo descubras vas a sentirte entre emocionado y cabreado. Emocionado porque vas a mejorar sí o sí y cabreado porque no empezaste a hacerlo antes y tu vieja ahora dibuja mejor que tú. ¿Dibuja todos los días? Sí, pero con un matiz. Dibujar todos los días no significa pasarse 8 horas sin rumbo frente a un papel. 8 horas con rumbo está fantástico, pero sin rumbo es la manera más estúpida con la que pierdes 8 horas de vida al día. Dibujar todos los días con rumbo significa establecer un objetivo claro cada día. Por ejemplo, hoy solo voy a dibujar manos. Hoy solo trabajaré en expresiones faciales. Hoy solo practicaré poses dinámicas. Hace sesiones cortas, pero con el máximo foco posible. ¿Por qué esto es interesante? Porque el enfoque lo es todo. Takeshi Obata, el dibujante de Death Note y Bakuman, ha hablado de cómo en sus inicios se dedicaba a practicar un solo elemento durante días hasta sentirse cómodo con él. Por ejemplo, el pibe se obsesionaba con las manos hasta el punto de dibujar solo manos durante una semana entera. Además, establecer un objetivo pequeño hace que dibujar todos los días no sea un sacrificio ni una tortura. Al final dibujas porque te gusta y si lo haces divertido se convierte en un reto alcanzable con el que mejoras cada día. Como añadido, puedes dedicar unos minutos cada día a crear thumbnail rápidos de escena. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, dibujar 3 maneras de mostrar soledad. Puede ser un personaje en una habitación vacía, un primer plano con la mirada perdida, una silueta lejana en una calle concurrida. Si eres otaku, seguro que encuentras muchas más, mi bro. Este ejercicio entrena tu mente para transmitir emociones a través de la composición. Con esto mejoras de manera brutal, porque en lugar de hacer un poco de todo y no dominar nada, te vuelves experto en cada pequeño detalle. Dibujar 20 manos en un día te dará más soltura que dibujar un personaje completo cada día sin prestar atención a sus manos. Este enfoque también evita el burnout o llegar a un punto de quemarse, porque te da pequeñas victorias diarias que mantienen tu motivación alta. Ves el progreso cada día. Dibujar todos los días con un plan te ha hecho avanzar mucho. Mantienes tu motivación alta. Ves el progreso cada día. Pero hay algo que, si no lo haces, va a frenar tu progreso aunque practiques como un loco. Es ese detalle incómodo que muchos ignoran al empezar, pero que los maestros dominan desde el día 1. En el siguiente punto te cuento qué es y cuando lo descubras puede que pienses, ¿por qué demonios no me lo dijeron antes? Poner maquillaje en una cara sin cráneo no tiene sentido. La obsesión por hacer dibujos bonitos desde el primer día es un error. Hay bases en el dibujo. La perspectiva, la anatomía, la composición. Esas bases son el esqueleto invisible de cualquier dibujo. Sin ella, da igual cuánto detalle es un personaje. Siempre se verá raro. Al empezar, deberías enfocarte solo en dominar las formas básicas, los volúmenes y cómo colocarlos en un espacio tridimensional. Yo mismo tengo un montón de vídeos al respecto si quieres aprender estas movidas. Aquí están. Esto es muy importante porque las bases son lo que diferencian un dibujo amateur de uno profesional. Kazuhiro Otomo de Akira pasó años estudiando arquitectura y perspectiva antes de dibujar su primer manga. Por eso, cada edificio, cada calle en Akira se sienten tan real y tan creíble. Muchos mangakas han contado cómo pasaron meses dibujando solo cajas, cilindros y formas geométricas para entender el volumen y la perspectiva antes de hacer personajes complejos. Y escucha, mi bro, cuando practicas perspectiva o anatomía, piensa en cómo podrías usarla para contar algo. Por ejemplo, un personaje dibujado en contrapicado parece poderoso, mientras que un picado lo hace vulnerable. Usa cada práctica para entender cómo influye la posición de la cámara en la historia que cuenta. Dominar las bases te da la libertad de dibujar cualquier cosa desde cualquier ángulo sin miedo. Cuando entiendes cómo un cuerpo humano se construye con formas simples, crear poses dinámicas o personajes complejos deja de ser un reto. Además, mejoras tu confianza porque sabes que cada dibujo que haces está bien construido, incluso antes de añadir detalles. Ya tienes las bases, el esqueleto, y eso te pone por delante de
muchísimo, pero falta lo más importante. No es talento, no es inspiración divina, es lo que realmente te va a dar un estilo propio, una identidad artística que cualquiera reconocerá al primer vistazo. No es un truco, es el camino. Si quieres que tus dibujos hablen por ti, esto no es opcional. Usaría el método 70-30. Esto es clásico. Y apúntate esto en tu sketchbook de 0,50 porque es importante. Mucho, muchísimo. Sobre todo al principio. El 70-30 significa dedicar el 70% de tu tiempo para practicar a copiar paneles, personajes y escenas de tus mangas favoritos. Y solo el 30% a crear cosas originales. Por ti mismo, de tu cabeza. Al principio no te preocupas por ser original. Te preocupas por absorber las técnicas y el estilo de los mejores. Te nutres, aunque siempre estás empezando a crear cosas por tu cuenta. Obviamente, tener un mentor es lo mejor. Aprender de los maestros es el camino más rápido al éxito. Kentaro Miura de Berserk pasó años estudiando los trabajos de sus ídolos, como Go Nagai y el arte renacentista, copiando sus estilos antes de desarrollar el suyo propio. Incluso Hirohiko Araki ha admitido que pasó mucho tiempo copiando paneles de First of the North Star antes de encontrar su estilo icónico. Y si comparas los dos mangas, ¡ojo! Se nota el plagio, mi bro. Y además, no solo copies el dibujo, copia la intención. Pregúntate, ¿por qué el mangaka puso este plano aquí? ¿Por qué eligió este ángulo para esta escena dramática? Después, intenta crear un panel tuyo usando esas mismas decisiones narrativas. Por ejemplo, si copias un panel de acción, dibuja el mismo panel pero con un personaje distinto o en una situación diferente, manteniendo la misma estructura visual. Copiar no es robar, es entrenar. Cuando copias un panel, tu cerebro absorbe cada decisión que tomó el mangaka. ¿Por qué usó una línea gruesa aquí? ¿Por qué dejó este espacio en blanco allá? ¿Cómo hizo que un personaje transmitiera tanto con tan pocos trazos? Después, cuando haces tus propios dibujos, todas esas decisiones salen de forma natural. Además, este método evita que pierdas tiempo intentando ser único cuando aún no tienes la técnica suficiente para respaldarlo. Dibujar manga es dificilísimo, eso está claro, pero con una mentalidad fuerte y siguiendo estas enseñanzas junto con estos otros 5 hábitos para dibujar mejor manga, estás en el camino correcto, mi bro. Dale duro.